tengan la posibilidad de desarrollar un futuro diferente. Es terrible la estigmatización social. Te puedo decir que en nuestro colectivo ha habido, por no hablar en presente, porque no me gusta hablar de estas historias, pero ha habido personas con condenas largas por abusos a menores, por violencia de género. Es decir, no sabes tú el esfuerzo tan enorme que hemos tenido que hacer a nivel interno, porque esto no es fácil justificarlo, y de hecho no se puede justificar. Pero, ¿cómo decimos que una persona tiene en cada momento la posibilidad de abrir un futuro diferente? ¿Y cómo tenemos que crear una estructura, un ámbito que permita que eso se dé? Porque es muy fácil, bueno, Blanca, tú conoces a algunos compañeros que realmente le hemos tenido que pegar un tirón de orejas enorme. Es decir, es que estuvo en el talego 20 años porque a sus hijos no sé qué. Oye, pero tú eres un hijo de puta. ¿Y tú? Es decir, y es que no podemos permitir que en un momento determinado una persona, es decir, si no creamos estos ámbitos sociales, realmente vale que no sé. Porque en definitiva, yo sé que son temas muy difíciles. O sea, los hechos en sí, obviamente, pero a mí me preocupa más la potencialidad transformadora de cada persona. Es así de sencillo. Es decir, yo me he visto de testigo defendiendo a alguna compañera que ha sido víctima de violencia de género y era mi compañera y tenía que... Pero en ningún momento he volcado ningún tipo de fuerza frente a el acusado. Es decir, eso es una función de los jueces, que son los ministros de justicia, y de los abogados, que allá veáis vosotros con vuestras éticas qué tenéis que hacer. O si estáis determinados, porque quien paga manda. Eso, compañero, pues bueno, yo qué quieres que te diga, pero ese no es mi campo. Es decir, mi campo es posibilitar que en cualquier momento de la historia de una persona tenga las posibilidades de decir, quiero vivir de otra manera, quiero hacerlo de otra manera. Una y 1000 veces, o 2000 o 5000. Esa por ahí va un poco. En cuanto a los CAR, ¿por qué quieres que yo te cuente? Si yo no me monté en ningún CAR. A lo mejor si hubiera estado en ese momento me hubiera dado un paseíto, yo qué sé. Pero también es verdad que en esa época os he dicho que el inicio de Traperos estuvo lleno de mezclas de paternalismo, de beneficencia, también de gente en el tiempo de la dictadura que quería hacer otras cosas, y entonces se sumaba a cualquier cosa de primera pública. Pero el hecho en sí es que, el mito es que hay una acción que lucha por una vivienda digna, con formas muy, además, yo no sé, podría decir nombres de la gente que estuvo metida o dirigiendo esas historias, gente muy del régimen además. Es decir, es más, es que hasta los militares nos cedieron intendencia. Es decir, nosotros somos los precursores del Corte Inglés. La vista primera la tuvimos los Traperos de Maus, luego ya la vecina se encargó de firmar con el Corte Inglés. Es decir, pero fue una época que, bueno, de alguna manera sirvió para hacer una gran difusión de Maús en Pamplona, que realmente fue una movilización colectiva en el año 72, que fue algo... Bueno, yo no estaba en ese momento, yo vine en el año 78 después de estudiar cosas muy raras, me cogí 4 libros y me metí en una casa en la Villa Simona, que le puse 4 puertas, 4 ventanas y empecé a compartir la vida con la gente más desarramada. Lo dicho, que no ibais a hacer de fiscales, ¿eh? Ya lo sé, pero... Vale, que no. Pero también te digo lo otro, que lo entiendo. Y además es que el caso, si quieres luego te lo hablo, pero el caso es que no era ni defendible. Vale. ¿Pero por qué lo hago? Podemos hablar. Bueno, después de esta cuestión doméstica... A ver, yo cuando
en Salaqueta se habló de la necesidad de este día, el día de hablar de inserción laboral, es porque, como comentábamos antes, nosotros creemos que la inserción laboral es un pilar fundamental, si no el pilar básico de la inserción que nosotros luego vemos que tratamos en pisos, ¿no? En programas de inserción. Si falta la inserción laboral es muy difícil salir para adelante, y si tenemos inserción laboral el camino es mucho más sencillo, ¿no? Pero había una dificultad, o sea, yo por lo menos veo una dificultad, y creo que en la exposición que habéis dado los dos la dificultad es evidente, también lo hablábamos antes, ¿no? Y es que la cárcel, por una ley orgánica, una legislación superior a cualquiera que podamos tener en Navarra, impide ese trabajo dentro de la prisión. Y es que los presos no tienen derechos laborales igual que el resto de los ciudadanos, sino que se llaman sujetos de especial sometimiento con la administración, ¿no? Que es una cosa que no se sabe muy bien lo que es, pero es distinto a un trabajador normal. Entonces, si tú quieres realizar cualquier tipo de actividad laboral que implique prestación de un trabajo y cobro de un salario y pago de una seguridad social eso tiene que pasar directamente por manos de la institución penitenciaria o del órgano que ella considere oportuno crear para eso, ¿no? Porque el contrato no es directo entre el preso que está dentro y la actividad que se hace fuera, sino que tienes que contratar con la administración penitenciaria. Y eso es un problema que, por mucho que queramos trabajar, es insalvable, porque tendríamos que cambiar una ley orgánica que tiene un rango que, vamos, que ni siquiera un decreto foral, una normativa foral, ni siquiera podríamos cambiar. Pues, por eso, a mí, cuando has contado, yo recuerdo que además Traperos me llamó en su momento a mí personalmente para ver esa viabilidad de ese proyecto dentro de prisión y tal, y yo comentaba que es que en cuanto me lo contaban decía, pero si es que no puede ser. O sea, tendrás que contratar con la prisión, no con el que está dentro trabajando. Y tampoco vas a poder elegir con quién, sino con quien la prisión te diga que tienes que contratar. Por lo tanto, yo creo que en vista de la cárcel nueva, a lo que nos va a venir, la reflexión debería ser no en un trabajo interno, porque es muy difícil, salvo proyectos que haya formativos, como alguna vez Gastelán también, que no sé si luego también quieres comentarlo, ha hecho dentro de prisión, de cómo hacer un currículum vitae, cómo prepararte para entrevistas de trabajo, etcétera, etcétera, que eso sí se puede hacer porque se entiende como formativo, pero directamente laboral no es posible. Lo que sí es posible es atender en la red pública o en la red asociativa la creación de puestos de trabajo para ese volumen de gente que, queramos que no, va a estar aquí. Porque es que lo que no parece que nadie haya pensado, y igual habéis comentado un poco por encima, pero yo creo que es fundamental, ya que tenemos a Traperos y a Gastelán, que seguramente mi inserción laboral será de los número uno, o lo más importante, o la referencia para muchos en Navarra, es que si la cárcel tiene la capacidad que parece que va a tener de 1000 y pico personas, vamos a tener 1000 y pico personas con necesidad de empleo en el exterior para salir de libertad condicional, tercer grado adelantado, etcétera, 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 con permisos en búsqueda de empleo, y todos ellos en situación de exclusión, ¿no? Que no solamente por situación de penitenciaria, que ya lo habéis explicado muy bien, sino también porque tiene otros problemas aparejados de salud mental, toxicomanías, etcétera, etcétera. Y si en estos momentos supongo que vuestras redes estarán colapsadas, las propias vuestras, las internas, las individuales vuestras, supongo que tenéis una lista de espera de entrada, como tenemos todos, importante y tal. El planteamiento de qué va a ocurrir si vienen 1200 personas en vez de 300, que es lo que más o menos ahora podemos estar trabajando. Y que nadie ha dicho nada. Yo decía, la subvención pública es que te he oído el 4% o el 10%. Claro, pero el 10% para las 200 personas que estáis. Si se quiere acumular más gente en puestos de trabajo por parte de Traperos,